Saludos a todos, bienvenidos todos los que escuchan este estudio en este nuevo año 2025 que estamos iniciando. Rogamos a Dios para que este año sea de grata bendición en la búsqueda del conocimiento, obediencia y lealtad a la palabra de Dios, que al final de cuentas es con lo que llegaremos delante de nuestro Señor a su presencia, y entre mayor sea nuestro conocimiento y la práctica de la obediencia a sus mandamientos, con mejor nota llegaríamos ante la presencia de nuestro Dios. Bienvenidos todos los que escuchan, todos los nuevos que lleguen a escuchar este mensaje también. Y yo ruego a Dios para que este año nos bendiga generosamente y según su voluntad y propósito nos preste la vida necesaria para continuar aquí estudiando y aprendiendo de estas maravillosas verdades que estamos estudiando. En este caso vamos a reiniciar con la iglesia de Sardis y esta es la sección quinta. Estamos en la mitad de lo que corresponde a todo el estudio de la iglesia de Sardis, en donde yo estoy seguro que estamos aprendiendo cosas importantísimas, sobre todo de aquellas que el Señor reprueba a la iglesia de Sardis y por extensión a cualquiera que dentro de su iglesia a lo largo de los siglos lo haya hecho o lo esté haciendo. Ruego a Dios e insisto en que nuestra disposición y nuestro ánimo sea el mejor y que, como les digo, que disfrutemos de este año, sobre todo y por encima de todo, en la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios, en obediencia y lealtad al Señor, y buscando siempre con sinceridad de corazón ser aprobados por Él en estos estudios y en esta vida en la que estamos viviendo. Iniciamos con un encabezado de una recriminación gravísima que el Señor le hace a la iglesia de Sardis con una imagen que representa la figura del Señor Jesucristo. Esto lo aclaro para que no nos vayamos a preocupar de que estemos presentando imágenes que representen al Señor Jesucristo. Esta es simplemente una imagen, no tiene ningún significado más allá del hecho de lo que yo quiero que mostremos, que es una imagen, repito, del Señor con un rollo donde se leen unas palabras en hebreo y la decoración está indicada para señalar aquello que el Señor le está recriminando a la iglesia de Sardis cuando le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es gravísimo, como ya lo dije en el estudio anterior, esto es no solo gravísimo, extremadamente grave. Que el mismo Señor de la iglesia le diga a una de las células de su iglesia que presumen de estar vivos delante de Él, vivo es activos, haciendo lo que el Señor quiere, pero el Señor les dice: no, ustedes delante de mí están muertos. Eso es extremadamente grave. La filmina siguiente también es una representación estética, artística de algo que me encontré en alguna parte de internet. Esta imagen que ven ustedes ahí es lo que alguien que la proyectó, probablemente pienso con inteligencia artificial, es uno de los niveles del infierno de Dante, de cómo van a estar. Bueno, por supuesto, todo esto sabemos que es una ilusión de lo que concibió o lo pensó, de cómo podía ser el infierno, y no tiene ningún sustento bíblico, pero lo horroroso de la situación que ahí se muestra me llamó la atención y pienso que podría, si no reflejar lo que en realidad va a pasar o está pasando para muchos, sí lo espantoso que debe ser ese lugar que se refleja ahí por sí mismo, y pensar que las condiciones en el lugar de condenación al cual tantísimos cientos de miles y millones prefieren ir, están pasando y van a pasar cuando el Señor los envíe al lago de fuego. Y recuerden que parte de lo que el Señor le recrimina a la iglesia de Sardis y a su iglesia a lo largo del tiempo y eventualmente a usted y a mí, es lo que dice ahí en el versículo 2: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a explicar con detalle conforme vayamos avanzando a qué se refiere el Señor con esto, pero evidentemente en síntesis y de la manera más simple posible, el Señor le está diciendo simplemente: lo que estás haciendo no me gusta, no lo apruebo y lo rechazo. Y ahora sí, entramos propiamente ya en materia de la carta misma.
en lo que hemos venido desarrollando en el estudio y estamos en la filmina 48, donde, como vemos en el encabezado, estamos en la parte recriminatoria, que es precisamente la segunda parte del versículo 2, donde, como ya lo leí en la filmina anterior, el Señor le dice a la iglesia: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si ya es grave que el Señor le diga a un grupo de creyentes en una iglesia: tú dices estar vivo delante de mí, pero para mí estás muerto. Esta es la razón por la que el Señor les dice que están muertos y no vivos. Porque las obras, las cosas, el diario vivir de aquella gente delante de su Dios no eran las correctas, no era lo que Dios esperaba, no es lo que Dios aprueba. Y como los he dicho tantas veces, esto es precisamente lo que el Señor está diciéndole a cada una de las iglesias a lo largo del tiempo, y de manera muy, pero muy puntual me lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a usted. Entonces aquí se menciona lo que podríamos llamar la segunda parte de la recriminación a la iglesia de Sardis, y solo para tener totalmente claro el panorama, podríamos hacer una pregunta que alguien podría decir que es innecesaria, porque es claro que resulta evidente. La pregunta de las obras, cuando el Señor dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, esas obras a las que el Señor alude que no haya perfectas delante de Él, ¿de quién, perdón, no son halladas perfectas aquí? Repito, aunque la pregunta es obvia, la respuesta es más obvia todavía. La verdad es que uno debe tener totalmente claro, porque recuerden que muchas veces tratamos de deslindar las cosas de las que habla la palabra de Dios para no personificarlas o puntualizarlas en nosotros y tratar de que no nos afecten en cualquier cosa que estemos haciendo en nuestra vida. Entonces, ¿las obras de quién no son halladas perfectas? Bueno, pues por la carta misma y a quién se les dirige y quién es el que la dice. El mismo Señor es claro que es a los creyentes en la iglesia de Sardis. Eso es lo que a quienes el Señor le está diciendo: las obras que estoy viendo en ustedes, creyentes en Sardis, no son aprobadas delante de mí. Y me convenzo de que es así, es decir, yo tengo por cierto que efectivamente es de manera puntual, aclaro, de manera muy puntual, para el momento en el que el Señor lo está diciendo, es a los creyentes de Sardis a quienes Él está acusando de tener y hacer cosas que Él no aprueba y que rechaza de manera categórica. Pero como les decía, a veces la mala costumbre que tenemos los creyentes es de permitir engañosamente que las cosas se queden únicamente en el lugar del cual estamos leyendo. Es decir, pensar que el que el Señor le diga a los miembros de Sardis que las obras que ellos hacen no son perfectas delante de Él, es únicamente para ellos en ese momento. Es decir, los afecta a ellos, pobrecitos, qué mal que les fue. No, esa es una pésima costumbre, porque ya hemos visto a lo largo de las 4 cartas anteriores que el Señor insiste en cada una de ellas, como lo hará en esta al final y lo hará en las 2 que faltan, en aquella frase, en aquella amonestación que el Señor le da a sus iglesias cuando les dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu manda a las iglesias. Entonces, si yo sé que no solo tengo oídos físicos para escuchar, sino oídos espirituales para entender, yo puedo dar por sentado que este llamado del Señor, esta advertencia del Señor, esta recriminación del Señor viaja a lo largo del tiempo para decírmelo a mí. Es como si el Señor me estuviese diciendo a mí: Kenneth, tus obras son así o así delante de mí. Yo busco dentro de mi corazón para ver cuál es la respuesta y la posición mía con respecto a cómo ve el Señor las obras que estoy haciendo. ¿Son perfectas, son correctas? O el Señor tendría que decirme: no, no las hallo correctas. Y entonces eso me obliga a reflexionar. Vean aquí la parte aplicativa de lo que es la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros, y sobre todo lo valioso que es que aquello que el Señor le dijo a una iglesia suya hace casi 2000 años sigue con vigencia y valor aún hasta el día de hoy. Pero claro, recordemos, puse ahí a la par la cita de Jeremías 17:9, que ya tiene que ser extremadamente conocida para todos, en la cual a la hora en que yo valoro las obras que yo estoy haciendo delante de mi Señor, tengo que tener en cuenta que el corazón podría engañarme. Eso que puse un poco más atrás, cuando podría ser embargado de esa vieja costumbre de pensar que esto es únicamente válido para la gente de Sardis en aquel momento y por lo tanto yo no me siento involucrado. No, eso no es así.
Yo debo revisar mis obras delante del Señor, evitando que el corazón me engañe. Y al evitar que el corazón me engañe, puedo hacer una reflexión y una revisión clara y verdadera acerca de cuál es mi conducta delante del Señor. Seguimos con la Filmina 49. La pregunta que por casi necesidad, de forma casi que imperativa y inevitable que debo hacerme es, ¿cómo son mis obras delante del Señor? Es decir, ya tocamos un poco el tema en la filmina anterior, pero ahora vamos a adentrarnos porque no tendría mucho sentido el hacer un estudio de esta naturaleza dentro de la palabra de Dios si no hago que esa enseñanza entre dentro de mi ser y me obligue a reflexionar acerca de mi conducta. Al interiorizar estas verdades, yo estoy comparando y sometiendo mis propias acciones, mis pensamientos, todo mi ser a lo que está diciendo la palabra de Dios, que en este caso es una reprobación de los actos de la iglesia de Sardis en aquel momento. ¿Cómo son mis obras en este momento delante de mi Señor? Las suyas y las mías, ¿cómo son? Por supuesto que ya también lo he dicho en muchas ocasiones, que obviar la respuesta a este tipo de preguntas, aunque resulten incómodas en algunas ocasiones, es una mala señal, porque si yo obvio la respuesta a esta pregunta, significa que tengo la sensación o la seguridad de que algo no estoy haciendo bien delante del Señor y que probablemente el Señor tendría que usar conmigo la misma frase que está usando con la iglesia de Sardis. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero para que tengamos total certeza de qué es una obra perfecta y para que no nos vayamos a confundir en cuanto a que perfecta significa carente de cualquier error o cualquier cosa, es decir, perfecta en sentido absoluto, vamos a ayudarnos con dos explicaciones de comentaristas que cito regularmente para que podamos entender. Tenemos, por ejemplo, que la Cueva, Francisco La Cueva, traduce este versículo diciendo: porque no he hallado tus obras cumplidas o llenas a los ojos de mi Dios. Muchas veces debemos tener cuidado porque algunas palabras que se tradujeron en la Reina Valera del 60, que es la versión que usamos, al castellano, algunas palabras que son correctas en el sentido de la generalidad, pero a veces no dan la claridad total de qué es lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, alguien podría pensar que las obras perfectas es imposible porque la perfección en este momento no es una condición del ser humano. Pero cuando vemos, por ejemplo, cómo lo traduce la Cueva era un conocedor en este griego en que fue escrito el Apocalipsis, lo traduce como tus obras cumplidas, es decir, tus obras, lo que yo te mando que cumplas, que hagas, esas no las veo que las estés haciendo, que es lo que estaría traduciendo la Cueva, que me parece que es muy acertada. Luego también tenemos a Carballosa que dice, la palabra perfecta significa llenar, cumplir, que es básicamente parecido a lo que decía la Cueva, ser llenado. Y hace una cita de un comentarista de apellido Robertson que lo traduce como, sus obras no se conformaban con el criterio de Dios, que también me parece acertadísimo. Es decir, lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis es, lo que estás haciendo no está de acuerdo con el criterio mío de cómo tienes que hacerlo y cómo te he mandado que hagas las cosas. Vean que esto lo que nos está induciendo es a que cada uno de nosotros revise sus propias acciones delante del Señor para saber si las cosas que el Señor me manda que haga las estoy cumpliendo y si esas cosas que el Señor me manda que haga están conforme al criterio de Dios, es decir, a lo que Dios quiere y a como Dios manda que se hagan las cosas. Así, por tanto, podemos concluir que esta palabra perfecta no se refiere a perfección en el término absoluto, sino simplemente a cumplimiento de las cosas que el Señor le ha mandado a sus siervos en su iglesia. Llegamos ahora a la filmina número 50 y siempre estamos en la segunda parte del versículo 2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces tenemos como tercer punto importante que de acuerdo con la explicación, la pregunta que hicimos anteriormente sigue vigente. Y esa pregunta es, ¿cumplo con mi deber de siervo ante mi Señor? Es decir, en este momento en que estamos hablando, ¿estoy yo cumpliendo con el deber que el Señor me ha mandado? Con las obras que Él me dijo que tenía que hacer, las estoy cumpliendo, estoy actuando de acuerdo con el criterio del Señor, lo está haciendo usted. Y si esas obras son verdaderamente conforme al criterio divino, esa es una respuesta en la cual lo único que cabe es un sí o un no. Sí, estoy haciendo las cosas conforme al criterio divino.
O digamos que en el menor de los casos, yo debería decir, sí, me estoy esforzando cierta, verdadera y honestamente para hacer las cosas conforme al criterio divino. Sí lo estoy haciendo. Y repito nuevamente lo que dije hace un rato. Si hay algún temor a contestar, si yo siento que no puedo decir que sí porque sé que no es un sí, entonces significa que las cosas que estoy haciendo en este momento no están de acuerdo al criterio divino. Es decir, en otras palabras, lo que Dios me dijo, las obras que yo debo cumplir delante de Él, no las estoy llevando a cabo. Y entonces, eso es algo que me tiene que llevar a reflexionar e inmediatamente hacer un alto en el camino para retomar la senda correcta si es que la respuesta es la duda o el temor o un no, que sería algo bastante grave también. ¿Esto por qué? Porque recordemos, mis queridos consiervos y hermanos, que algunos dentro de la iglesia del Señor, y hablo de siervos verdaderos, lamentablemente algunos creen que pueden tomarse ciertas libertades en su vida cristiana y hacer cosas que ellos saben que no aprueba, hacer cosas que se está saliendo de la responsabilidad de ese criterio divino como el Señor quiere que nos comportemos. Y se toman esas libertades pensando tontamente, perdonen que lo diga de esta manera, tontamente que el Señor no lo va a notar. Y esto es una realidad que el buen creyente sabe que solamente está haciendo caso de su corazón, que lo está engañando, porque el apóstol Pablo en Gálatas 6:7 es totalmente claro cuando le dice a los Gálatas y por extensión a usted y a mí, no se engañen, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, no hay forma de que el Señor no se dé cuenta cuando yo pretendo tomarme ciertas libertades de comportamiento que el Señor no lo vaya a notar. Como ya lo hemos dicho y lo hemos citado, en ese engaño interviene tremendamente el poder de un corazón perverso en el siervo que pretende que él crea cosas que no son ciertas porque van en total oposición a lo que su Señor lo manda. Entonces, esta capacidad del corazón para engañar de Jeremías 17:9 contrasta tremendamente con la verdad del conocimiento absoluto que Dios tiene de cada uno de nosotros, que se manifiesta a través del Salmo 139, 1:12, el cual también hemos citado con mucha regularidad y que les pido por favor que lo busquen y lo lean, porque es tan claro, tan directo el salmista en lo que dice, en que no hay lugar en el universo creado, no hay lugar donde yo pueda esconderme de mi Dios, donde mi Dios no me encuentre, o donde mi Dios no sepa que estoy, o en lo más profundo de mi ser, donde mi Señor no pueda saber lo que estoy pensando, no hay para nada forma de esconderse de Dios. ¿Y entonces qué? ¿Qué hago? Tontamente creo que el examen del Señor es superficial. ¿Es eso? Puedo pensar que el Señor sí, está bien, el Señor me ve, el Señor sabe lo que estoy pensando, el Señor sabe lo que estoy haciendo, pero probablemente dentro de esa capacidad engañosa del corazón podría decirse, no, no, pero tal vez el Señor solo me revisa superficialmente y no llega hasta lo profundo y no se da cuenta de eso, de esa libertad pequeña que me estoy tomando delante de Él. Eso es, como dije, una tontera. No lo hagamos porque nos estamos engañando miserablemente y las consecuencias de engañarse miserablemente y continuar en una situación que el Señor desaprueba, que no es según el criterio divino, va a acarrear consecuencias. Seguimos con la Filmina 51, siempre en el mismo versículo. Tenemos como cuarto punto importante que allá en la iglesia de Sardis, como sucede hoy conmigo y sucede con usted, el Señor, como dije hace un rato, mira en lo profundo del ser de su siervo para conocer cuál es su real sentir. El problema es que muchas veces ni siquiera somos capaces de ver tan profundo como el Señor sí puede verlo y no somos capaces de identificar aquello que eventualmente podría estar afectando nuestra condición y nuestra relación para con el Señor. Entonces tenemos que, por ejemplo, cuando el Señor le dice a la iglesia de Sardis, no he hallado tus obras perfectas, ese no he hallado es porque el Señor buscó en todo el ser de los creyentes o algunos de los creyentes de la iglesia de Sardis y no halló absolutamente nada de valor. Vean qué terrible que es esto, es incluso hasta espantoso. ¿Cómo es posible que el Señor mire en el corazón de un siervo suyo, mire en el ser, todo el ser de un siervo suyo y no halle algo bueno que decir de él?
no halle algo bueno que Él esté haciendo. Esto es increíble y esto es terriblemente malo. Y por favor, tengamos muchísimo cuidado para no llegar eventualmente a una situación tan extrema, porque si no va a pasar lo que vemos ahí en la imagen de la derecha, a un Jesús tocando la puerta de nuestro corazón para decirte, aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo y vengo molesto contigo. Entonces, esta es una situación que debemos tener presente, sobre la cual debemos meditar, porque no podemos permitirnos el lujo de que si eventualmente el Señor busca en mí y no encuentra algo bueno que alabar dentro de mí, esta es una situación que, si bien es cierto, es sumamente incómoda de analizar, porque no quisiera tal vez enfrentarla. Por favor, no hagamos lo que es natural de la inclinación perversa del corazón de tratar de ignorarla, porque si no solamente empeoramos la situación. Recordemos lo que dice Apocalipsis 1.13, el Señor camina alrededor de los candelabros que son su iglesia, por lo tanto camina a mi alrededor. Y esta es una verdad que es total, completa y absolutamente cierto. Luego, sabe el Señor todo lo que hago y pienso, eso es total, completa y absolutamente cierto. Y hay unas citas ahí que les recomiendo buscar para que tengamos certeza de esta realidad. Salmo 44:21, 94:11, Hechos 15:8 y 1 Corintios 3:20. Por tanto, y retrotrayendo todo esto a este preciso instante que estamos aquí hablando y ustedes me están oyendo, podemos asegurar de manera total, de manera categórica y absoluta, que el Señor me está mirando a mí, mira todo mi ser, mira la parte externa, mira la parte interna, y esto es absolutamente ciertísimo. Me mira a mí, lo mira a usted, mira a toda su iglesia, porque Él camina entre los candelabros que son su iglesia. Y ahí en la parte superior puse dos imágenes que me encontré de una cara que representa, recuerden al Cristo con ojos como llama de fuego, cómo se presenta a una de sus iglesias para decirle, yo todo lo veo, nada escapa a mi mirada. Y si el Señor tiene que presentarse delante de mí o delante suyo con ojos como llama de fuego, significa que el Señor no ha hallado las obras mías perfectas delante de él. Seguimos con la Filmina 52 y con relación a todo esto, de que el Señor mira lo profundo del ser de su siervo, en lo profundo de su iglesia, de cada uno de los miembros de su iglesia, la pregunta es, ¿qué es lo que está viendo en este momento? Ya hemos hablado un poco en las filminas anteriores, pero siempre es bueno volver a reconsiderar e insistir. Recuerden, una de las cosas que es completamente necesaria en la palabra de Dios es estar repasando una y otra y otra y otra vez las mismas cosas para que queden impresas como piedra en nuestro corazón, no corazón de piedra, sino que queden impresas como en una piedra, pero que queden ahí de manera total y de manera continua. Y así podemos nosotros saber con claridad qué es lo que está viendo el Señor en función de lo que yo estoy haciendo. Bueno, ¿qué es lo que está viendo? Decíamos, pues el Señor ve mis obras, es claro. No solo ve las obras externas que yo hago, lo que yo digo, lo que yo oigo, lo que yo veo, sino también ve mis pensamientos en lo más profundo de mi ser. Y la pregunta sería, ¿qué clase de obras está viendo? ¿Las que son perfectas o las que no lo son? Es decir, si el Señor le dice a la iglesia de Sardis, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, significa que las cosas que están haciendo son imperfectas delante de Dios. Se salen del criterio divino, de la ordenanza divina de cómo deben ser las cosas delante de Él. ¿Cómo las está viendo en el caso mío? Son perfectas, es decir, estoy actuando conforme a lo que Dios me manda, a las cosas que Él quiere que yo haga, o no lo estoy haciendo. Bueno, pues este es el momento para, como dije hace un rato, de manera un poco rápida, es hagamos un examen y nos detengamos un momento para determinar si efectivamente, viendo en lo profundo de mi ser, con sinceridad y honestidad, para ver el camino por el cual voy caminando, si voy caminando por ese camino de obediencia delante del Señor, cuyas obras son aprobadas por Él, sigo por Él. Si me doy cuenta que mi vida delante de Él es lo que Dios quiere que yo haga, bueno, pues sigo por ese camino. Si en algún momento tengo una duda y me doy cuenta que estoy tomando algún atajo, que me estoy orillando demasiado del camino y estoy siendo llamado por el otro lado, entonces lo que tengo que hacer es, como dije, detenerme, retomar la senda de obediencia y aprobación y con gozo, con fuerza, con alegría, con deseo, seguir hacia adelante. Y para evitar algún intento, para no responder, es decir,
repito, Jeremías 17:9, de que yo quiera no responder a esta pregunta o simplemente pasarle de larguito para no tener que hacer ese examen de conciencia, lo único que tengo que recordar es que el Señor, como dije hace un rato, me está mirando. El Señor me está viendo. En este preciso momento en que les estoy hablando, el Señor está viendo lo profundo de mi ser. Él conoce lo que hay en mí. No hay manera de que yo pueda hacer, decir, pensar algo sin que el Señor se dé cuenta. Entonces, si el Señor en este momento me está mirando, ¿qué es lo que me diría? No solo por este instante que les estoy hablando, sino por la vida que estoy llevando delante de Él. ¿Qué me diría? Digo, podría ser, ¿será acaso que me dice, mira, Kenneth, he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Uy, eso sería una maravilla, eso sería excelente, eso sería grandioso de saber que estoy actuando según la voluntad del Señor y el Señor me da su aprobación. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En ese alto que hice en aquel momento, sigo por ese camino porque lo que estoy haciendo es lo correcto delante del Señor. Bien, pues así es como debe ser. El Señor me está mirando y el Señor me ha dicho, he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero, ¿qué pasaría si el Señor que me está viendo tuviese que decirme a mí, mira, Kenneth, qué problema? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En otras palabras, Kenneth, no estás haciendo lo que te dije que hagas, no estás cumpliendo mis ordenanzas, estás estudiando mi palabra, pero no está entrando en tu corazón, no estás actuando de acuerdo a las enseñanzas que te estoy dando. Por eso tus obras están salidas del criterio que yo he mandado acerca del comportamiento tuyo como hijo mío. ¿Eso tendría que decirme el Señor? Bueno, les creo que nos damos perfecta cuenta de que si el Señor tuviese que decirme que las obras que yo hago delante de Él no son de su aprobación, pues estoy en graves problemas. No solo graves, como dije al principio, son gravísimos. Porque si el Señor mismo de la iglesia desaprueba las acciones de su siervo, bueno, ya no hay más allá de eso en cuanto a lo que se pueda pasar, porque ciertamente después de que el Señor encuentra y desaprueba las obras de ese siervo suyo, lo que sigue es simplemente que él verdaderamente toque a la puerta de mi casa, de mi corazón, traiga un atado de cuerdas en su mano y me dé una chilillada por estar haciendo cosas que él no manda y por no estar obedeciendo sus mandatos. De nuevo, por favor, y esto lo insisto muchísimo porque es tendencia humana, es tendencia del corazón y es tendencia en algunos creyentes de evitar dar respuestas a este tipo de situaciones. Pero debemos tener presente que si aún yo insisto para no enfrentarme eventualmente a una situación que me pueda ser perjudicial, si yo evito esa respuesta a esta consideración de si estoy o no haciendo las cosas correctas delante de Dios, eso ciertamente no anula la realidad de mi verdadera condición. Es decir, en otras palabras, el hecho de que yo le pase por encima, pase por alrededor y no entre a analizar cómo son mis obras delante del Señor, no va a anular la verdad de cuál es esa condición delante de mi Dios. Eso no solo no la niega, simplemente la agrava. ¿Por qué? Porque el Señor sigue viendo que no estoy haciendo las cosas conforme Él quiere y en cuyo caso Él simple y sencillamente toma las acciones que como Señor puede y como amoroso Señor Él necesita hacer sobre su siervo como es corregirlo, como ya lo vimos y lo hemos citado bastante en Hebreos 12. Entonces aquí tenemos una alerta. Una alerta es despabilese, póngase atento, mire a su alrededor porque hay algo importante que sigue. Y es que el Espíritu de Dios me hace sentir incómodo. Si yo trato de evitar una situación como esa, el Espíritu de Dios me hará sentir incómodo. Y si yo me examino verdaderamente con sinceridad y rectifico de lo que yo sé que no es lo que Dios aprueba y retomo esa senda correcta, entonces también el Espíritu me hará sentir que ya nuevamente voy por el camino correcto. Si voy mal, si voy caminando mal, si voy caminando en desobediencia, si voy caminando haciendo cosas que Dios no aprueba, pues el Espíritu incomodará. Esto me refiero al verdadero siervo de Dios. Incomodará el corazón del siervo para decirle que no estás haciendo lo que yo te he mandado hacer. Bueno, pues ese examen, esa rectificación y ese retomar la senda correcta hará también que el Espíritu me muestre después en sensación de paz y seguridad en el corazón de que ya he retomado la senda correcta que Él me está enseñando a través de su palabra. Para que tengamos una comparación escritural, solo debemos recordar lo que el Señor le dijo a Caín
antes de que cometiera aquel gravísimo delito de matar a su hermano. Cuando Caín estaba todo enojado, el Señor le dijo en Génesis 4:7, le dice Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Entonces, trayendo eso a nuestro contexto, no en el mismo de Caín, obviamente, sino en la práctica de lo que es correcto delante de Dios, si yo hago el bien, pues el Señor me dará su aprobación. Pero si no hago el bien, la tentación y el pecado van a estar ahí a la par mía, al frente mío, para hacerme caer en desobediencia. Llegamos así a la penúltima filmina, la número 54, que es básicamente un pequeño resumen sobre lo que ya hemos visto. Y tenemos que por el principio de permanencia de la Sagrada Escritura, es decir, esta perdura a lo largo de los siglos y hasta hoy lo podemos ver con absoluta seguridad, yo aplico este mensaje a mi realidad hoy. Es decir, lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis, como se lo dijo a las 4 anteriores y se lo dirá a las 2 que siguen, es algo que yo debo aplicar a mi vida de hoy. Es un hecho inmutable que cuando el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, es porque nada, absolutamente nada de lo que hay en mí está escondido a la capacidad del Señor para verlo. Salmo 139 del 1 al 13 y 2 Corintios 5:10. Segundo, como hecho inmutable también, es que en Cristo yo tengo un nombre de estar vivo, Romanos 6:11. Y este nombre no es algo que yo me gané o que yo me merecí, sino algo que en su innata misericordia y gracia el Señor me dio por el solo hecho de creerle a su Hijo Jesucristo como mi Señor, mi Dios y Salvador. Y repito, eso es un hecho inmutable. Significa que no hay poder sobre el universo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que lo pueda cambiar. Un tercer hecho inmutable es que el Señor está viendo, como ya dije hace un rato, todas las obras que yo hago delante de Él. Juan 2:25. Y un cuarto hecho inmutable es que el Señor ciertamente juzgará mis obras y me dará su aprobación o su rechazo. Es decir, Él verá lo que yo hago, constatará si es de acuerdo a su criterio, a su voluntad, a lo que Él manda, y en cuyo caso me dará su aprobación, o en el caso de que no esté haciéndolo así, pues simplemente me dará su rechazo y con el rechazo, con toda seguridad, un juicio, un castigo, como les dije, no lo garantiza el mismo Señor en Hebreos 12:6. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, y aquí estaríamos terminando, es, ¿qué dice el Señor de mis obras hoy? Otra vez, ya la hicimos anteriormente, pero volvamos a rectificarla. En este preciso instante, ¿qué dice el Señor acerca de la vida de creyente que estoy llevando? ¿Está de acuerdo a su criterio, a su voluntad? ¿Estoy cumpliendo con lo que Él me dice que debo hacer? ¿Estoy a medias, quizás? ¿Hago unas, otras no las hago? Me enredo un poco en las cosas del mundo, y cuando digo las cosas del mundo no necesariamente son cosas pecaminosas, sino simplemente me enredo demasiado en asuntos de trabajo, en asuntos de deporte, en asuntos de estudio, en asuntos de esto, en asuntos de lo otro, que si bien es cierto, repito, no son malas, pero me distraen de mi verdadera obligación para con mi Señor. O quizás las obras que estoy haciendo son tan pocas que casi no las puedo ver, y en cuyo caso el Señor estará pronto para llamar mi atención. Contestar esta pregunta con verdad, ¿qué dice el Señor de mis obras? Es vital, es importante, es algo de lo cual ciertamente yo debo tener completa certeza de que mis obras son aprobadas delante del Señor. Ahora sí, llegamos a la última filmina, que es una imagen muy bonita que me encontré por ahí de una Biblia, que debe ser el manual de comportamiento y el que rige nuestra vida. Recuerde lo que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y recordando las palabras que el Señor le dijo a Josué, Josué 1:8, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, pues hay mandamientos que están ahí en la palabra de Dios que el Señor nos ha dado en el Evangelio de nuestro Señor, que debemos seguir, que debemos aprender, que nunca debemos apartar de nuestra boca, sino que debemos meditar en Él de día y de noche. Ojalá, como les dije al principio, que este nuevo año nos dé motivación suficiente y necesaria para mantenernos firmes y fieles en el estudio de tu palabra, haciendo aquello que el Señor quiere y cumpliendo con los propósitos que Él nos ha señalado a cada uno de nosotros.
Bien, aquí terminamos este primer estudio del año 2025. Les reitero mi agradecimiento por escuchar y los insto con todo mi corazón a que continúen haciéndolo, porque al final de cuentas yo no tengo la capacidad de saber si ustedes los escuchan o obedecen a lo que el Señor dice, pero el Señor sí lo está viendo y es lo importante, es lo vital, es lo necesario. Muy bien, entonces, como lo he hecho en todo el año pasado, nuevamente los motivo a que hagamos llegar estos estudios de este canal a otros, indicándoles, señalándoles, mandándoles el link para que puedan comunicarse, puedan llegar al canal y también puedan escucharlo. Recuerden que eso no solo es una obligación de esparcir la palabra de Dios, sino que es algo que puede ayudar a conocidos, seres queridos, gente que todavía vive para el mundo y que no quiere acercarse a Dios, pero que tal vez a través de un estudio como este puedan sentirse motivados por el Santo Espíritu, convencidos de pecados por el Santo Espíritu y llegar y creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Muy bien, terminamos aquí. Gracias a todos. Bienvenidos una vez más a este nuevo año y con la ayuda del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.